días, los saludo el pastor Víctor Rojas a través de este medio de la comunidad internacional Bet HaKodesh desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo muy grande para todos mis hermanos en Perú y para todas aquellas personas que continuamente nos escuchan. Esta mañana quiero hablar sobre un tema, no puedo decir polémico, pero que muchas veces se presta a ciertas confusiones por cuestiones de la aparición, sobre todo en las comunidades mesiánicas. Se presta a confusiones de muchas formas y por consiguiente esta desinformación lleva a que las personas crean cosas muy tiradas de los pelos. Lo que vamos a compartir, usted dirá a qué se refiere. Me refiero más que nada a la palabra rabino. ¿Qué es un rabino? Hoy día vamos a ver qué cosa es un rabino. ¿Y Yeshua era un rabino? Sí, era un rabino. Y vamos a ver pasajes en que se le presenta así. Y antes de entrar de lleno a esta enseñanza, ¿por qué digo que se presta a confusión? Porque hay muchas personas que asisten a comunidades mesiánicas y no quieren que se les mencione las palabras en español. Todo tiene que ser en hebreo para sentirse judíos, pero hay muchos judíos que no hablan hebreo y son judíos. Hay muchos judíos que se refieren al Eterno como Dios. Tengo aquí en casa libros y documentos tradicionales de Israel y rabínicos también, libros escritos por rabinos, donde mencionan la palabra Dios y no Elohim y no Adonai ni Hashem. Y ellos dicen Dios. No representa para ellos ningún pecado porque saben a qué se están refiriendo. Pero en algunas comunidades mesiánicas, no digo todas, se le fuerza a las personas a hablar en hebreo. Yo no digo que esté mal que se hable en hebreo, pero que se puede prestar a cosas de mala interpretación y hasta confusiones, ¿no? No decir maestro, sino decir moré, no decir maestra, sino morá, no decir pastor, sino roé, y cosas así por el estilo que yo no digo que estén mal, pero que se prestan a cosas. Por ejemplo, si una persona nació en Perú y comienza a ir a una comunidad mesiánica, ya no le tienen que decir hermanos, sino aj, o hermanos ajín, hermana ajot, etc., ¿no? Pero para sentirse que hebreos, judíos, no, el judaísmo o el judío es una raza que va más allá del apellido, y el judaísmo tiene sus tradiciones. Dentro de las tradiciones judías está el rabinato. Comúnmente se sabe por historia que la palabra rabino era común entre los fariseos, o sea que tenemos que históricamente ser rabino es ser fariseo. Algunos historiadores unen a Jesús con el partido farisaico porque Jesús era rabino. Obviamente eso. Pero también recordemos que a Yeshua no lo ven muchos como rabino en Israel. Lo ven como una persona separatista que creó un nuevo movimiento religioso. Es importante saber eso. Lo ven a Yeshua como una persona que no se sujetó a sus rabinos y creó su propio movimiento. Y hay rabinos que creen que Yeshua es el Mesías, sí, pero directamente rabinos formados como rabinos. Después han aparecido con el correr de los tiempos del año pastores que descubrieron por ahí que tenían alguna raíz o les atrajo el judaísmo mesiánico y se hicieron a sí mismos rabinos. Las intenciones no las sabemos, pero ellos se hicieron rabinos. Pero también debemos tener en cuenta que ser rabino no es una cosa que porque yo sé 5, 6, 7, 8 o 10 palabras hebreas o porque leo libros de rabinos ya soy rabino. No, es una ordenación propia del pueblo de Israel. Pero primero quiero leer algunos pasajes que tienen que ver con Yeshua, en donde se le llama rabino. Por ejemplo, tenemos el caso en Juan capítulo 8, digo Juan, y si algunos quieren no diga Juan, diga Yohanan, es Juan, lo mismo.
no hay ningún problema con eso. Así que vemos el caso de la mujer adúltera, ¿no? Dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús, o Yeshua, se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero la palabra que usan acá ellos es rabí, rabino. Y en el capítulo 9 del mismo libro de Juan, o Yohanan, para que nadie se ofenda si no hablo hebreo, al pasar Yeshua o Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces tenemos contextual y históricamente que a Yeshua le llamaban rabino o rabí, que significa mi maestro. Por más que uno haya estudiado hebreo, yo no podría decir soy rabino, por más que tenga conocimiento de las cosas hebreas, porque simplemente no estudié para ser rabino. Y tenemos que ser honestos con las cosas que nosotros hacemos u ocupamos. Yo he conocido en los últimos años, en los últimos más de 20 años, personas que se convirtieron en el cristianismo, se convirtieron a Jesús o a Yeshua, y después conocieron sobre las raíces hebreas y ya no quieren que les digan pastores, sino rabinos, pero no estudiaron para ser rabinos. Hay que conocer muy profundamente la ley hebrea y las tradiciones judías a profundidad. Pero estas personas no van a tener autoridad dentro de la colectividad judía porque no son considerados rabinos. Son personas que adquirieron conocimiento o cierto conocimiento, porque el conocimiento no es muy profundo. Su conocimiento está basado en las profecías relacionadas con Yeshua, el Mesías. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas veces, por más que nosotros citemos que tal o cual parte de la escritura se relaciona con Yeshua, para el mundo hebreo no. Para el mundo hebreo no se relaciona con la persona de Yeshua. Es importante saber eso. Entonces, ¿por qué el motivo de esta enseñanza que Dios estuvo poniendo en mi corazón? Es para que nosotros tampoco no nos engañemos a nosotros mismos. No tomemos títulos que no nos corresponden, ¿no? A veces hay gente que me escribe con palabras hebreas, como que ellos han descubierto algo. Sí, usted puede descubrir que es hebreo o que tiene raíces judías, pero no lo va a hacer hasta que no pase por el rabinato. Esa es una realidad. El rabinato te exige ciertas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, te dicen que Yeshua no es el Mesías. Obviamente que para usted, para mí, para muchos lo es por muchas evidencias históricas. Pero en principio, una persona, por más que habla de una comunidad mesiánica o se enteró que es judío y aceptó a Yeshua como Mesías, por más que lo abra, no se puede llamar a sí mismo rabino porque tiene que tener conocimiento de los libros sagrados que Israel maneja desde el rabinato. Y muchos de ellos, pues, lo que usted tiene que saber, que los rabinos creen en la reencarnación. Creen en la reencarnación, algo muy reñido con la fe de los que creen en Yeshua. Y también tiene que tener en cuenta que hay muchas personas que creían en Yeshua, que se han pasado a las tradiciones judías, que reniegan de Yeshua. Todas estas cosas que suceden en nuestra época, que se prestan de cierta forma a confusión, ¿no? Y hay quienes se hacen llamar rabinos y desprecian a todos los cristianos que creen en Jesús, a la iglesia, la desprecian totalmente y no la ven como una fuente de vida. Todas estas cosas traen confusión, traen enemistades, traen pleitos, traen cosas que realmente a muchas personas los alejan, al punto que se tiene que saber que la mayoría de las personas ven a los mesiánicos como una secta, aunque no lo sean, por ciertas situaciones que se han ido dando, chocando con las tradiciones cristianas. ¿Qué es un rabino? ¿Realmente será un rabino una persona que te dice 10, 20, 30, 40 palabras en hebreo? Bien, quiero leer, y lo voy a leer, pues lo tengo acá. Dice, rabino, una palabra que indica grandeza.
Hoy estudiaremos el significado de esta palabra por la cual muchos se sienten atraídos y cautivados, sobre todo aquellos que hoy fueron pastores y ahora dicen, no, ya no soy pastor, ahora soy un rabino, Dios me hizo rabino. ¿Realmente será un rabino? Además, hay quienes hoy en día quieren ser rabinos, aún entre las personas de las iglesias cristianas. Y no es raro ver que algunos pastores ahora se hagan llamar rabinos. Motivados no sabemos bajo qué fundamentos. Pero sepamos que rabino es un título que se le da a un maestro que sabe mucho en Israel y en todas las comunidades judías del mundo en las cuales hay judíos. Ellos están capacitados en todo el conocimiento y concerniente a las leyes hebreas que Dios, Hashem, el Eterno, le dio a Moisés en el Sinaí. Por lo tanto, no se puede ser rabino así porque sí. Se entendió eso, ¿no? No se puede ser rabino así porque sí, o porque a mí me da la gana, me compro un sidur, me compro el libro sobre las fiestas y las leo y ya soy rabino. No, eso no significa que yo sea un rabino. El que es rabino tiene el reconocimiento del gobierno de Israel y del Consejo Rabínico Mundial. Para los que vivimos en Latinoamérica, solamente el Consejo Rabínico Latinoamericano es el que te faculta ser rabino, nadie más. Por lo tanto, toda persona que dirija una comunidad mesiánica no necesariamente es un rabino. Es una persona que está dirigiendo una comunidad mesiánica para enseñar que Yeshua es el Mesías. Ahora, si es un rabino que estudió para ser rabino realmente y está dirigiendo una comunidad mesiánica, bendito él, porque realmente él es un rabino y tiene conocimiento y de las cosas que está hablando, ¿no? Bien, de esta manera evitamos cualquier tipo de confusión entre los creyentes, de la misma manera que evitamos que cualquiera sea engañado. El motivo de esta enseñanza va por ese lado, que los creyentes entren en confusión y que sean engañados, ¿no? Si la persona de tu comunidad, de tu colectividad, dice que es rabino, pero no estudió para ser rabino, y bueno, pues tiene conocimiento del idioma hebreo, habla hebreo, no necesariamente es rabino, simplemente es una persona que tiene conocimiento del hebreo, es una persona que tiene conocimiento, pero no totalmente de las tradiciones judías. Escúcheme, no porque se puso el kipá, no porque se puso el talit, yo lo tengo acá en casa, todos estos elementos, significa que sea un rabino. No. O porque se ponga el cuero esto para orar, no significa que sea rabino. El hecho de que se compre un libro o que compre el Talmud para leerlo, para enseñarlo, no significa que sea rabino, en el sentido de la palabra. No significa que esta persona realmente sea un rabí, ¿no? Esto ha traído mucha molestia dentro del mundo judío y también dentro del mundo cristiano, porque hay personas que han sobrepasado o han rebalsado pues, el agua de la equidad, ¿no? De ser ecuánimes en cuanto a la vida. La intención puede ser buena, pero la persona tiene que ser honesta consigo mismo y sobre lo que implica todo esto que abarca la tradición judía. ¿Hay judíos, rabinos que han aceptado que Yeshua es el Mesías? Lo hay, pero a la vez estas personas son atacadas, ninguneadas y despreciadas dentro de la colectividad hebrea por el simplemente de ser hechos o ser vistos como traidores, como también toda persona que usa el nombre de Yeshua para hacerse pasar por judío o que es judío y se enteró y que ahora dice que es rabino, también recibe su dosis de maldición de ciertas personas, no de todas, de la colectividad hebrea, por decir que Yeshua es el Mesías y es considerado un hereje. O sea, toda persona que no es rabino, que fue pastor y que ahora se hace llamar rabino, es considerado en la colectividad como un hereje que está robando títulos. Esto es importante saberlo para no caer en confusiones. Puede haber buenas intenciones, ¿no? Pero las intenciones buenas son eso, buenas intenciones. No implica una realidad total. Por eso es importante saber qué es un rabino. La palabra rabino que usualmente solemos entender como mi maestro significa literalmente persona de autoridad, importancia e incluso grandeza. En otras palabras, rabino es una persona que tiene mucho que dar y que puede aportar a otro. ¿No? Le preguntaron a una mujer cuál era la diferencia
entre el cristianismo y el judaísmo, y esta mujer judía dijo la tradición. Simplemente dice, nosotros somos judíos por la tradición y nos basamos en todas las tradiciones de la Torá y en las tradiciones de los padres, llámese rabino. Es importante saber eso, que si el rabino es conocedor del Pirkei Avot, que son varios, de la Gemara, del Shulchan Aruch, ¿no?, de la Halajá, etcétera, 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 todo lo que representa la tradición judía, centrada en los rabinos. Entonces, cuando una persona que es pastor descubre o quiere levantar una comunidad mesiánica, él no está enseñando la tradición judía, él está enseñando, es la continuidad de lo que Yeshua es, y bueno, muchos unen a Yeshua con la tradición, porque realmente Yeshua era judío, y él tenía dominio de las tradiciones judías, pero Yeshua, él, y una persona que descubrió algo, que por ahí me apellido Fernández y ya dice que es judío, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Él seguirá siendo un pastor, por más que él quiera decirse en hebreo roé, y etcétera, y etcétera. Seguirá siendo un pastor y no debe sentirse mal si le dicen pastor. No me diga pastor, soy roé porque acá se habla en hebreo. No, es un pastor y punto, se acabó. ¿Y es pecado ser pastor? No es pecado ser pastor. Lo pecaminoso sería que esta persona sea apóstata y desvíe a la gente de la verdad. Eso sí sería el pecado. Así que vamos a ver. Una mirada profunda de las historias bíblicas en relación a lo que es el rabino, ¿sí? Antes de eso, veamos que el origen lingüístico de la palabra. Rabino proviene de la palabra hebrea rab, que significa mucho, gran cantidad, numerosos o grande. Y la letra yod, que va al final, cuando se dice rabí, indica un sufijo de posición mi. Así que literalmente podemos traducir rabí, es decir, mi gran maestro. Ahora sí, una mirada profunda de las historias bíblicas. Frecuentemente rab es una medida de cantidad numérica o longitud. En la Torá, la nube del Señor descansó sobre el tabernáculo durante Yamim Rabin, que significa muchos días. Esto lo encontramos en Números 19:9. En otras oportunidades, la palabra rak significa autoridad. En el hebreo, la palabra rak bajit significaba mayordomo. Y la palabra rat jajobel es referente al capitán de un barco. El rey Nabucodonosor otorgó a Daniel el título de rabino en arameo, que es gobernador u oficial o jefe del rey, o al servicio del rey, y esto lo encontramos en Daniel 2:48. Ahora, ¿qué es un rabino? La pregunta de lo que estamos hablando, para que tengamos en claro. En el judaísmo, rabino, en hebreo rabí, en yiddish se acuñó el término rebén o rabán. Es un tratamiento que denota respeto, equivalente a maestro o su excelencia. La palabra de la raíz hebrea rab, la cual significa en hebreo bíblico abundante o en arameo distinguido, es una figura netamente farisaica. O sea, el ser rabino es netamente fariseo. O sea, el rabino pertenece al partido de los fariseos, llamados ortodoxos, ultraortodoxos, hasídicos, como sea. El rabino es un fariseo, liberal, lo que usted quiera ver, es un fariseo. Entonces, cuando una persona, vamos a llamarle cristiana, el mesianismo y el cristianismo al final es lo similar, una persona que cree en Yeshua o Jesús como Mesías, si dice que es rabino es fariseo. Y lamentablemente la mayoría sabe que la palabra fariseo es una palabra, o el ser fariseo es una persona mal vista dentro de la colectividad que cree en Yeshua como Mesías. El rabino es netamente, puramente fariseo. F-A-R-I-E-O-S, fariseo. Así es, hermano, fariseo. Y esto que estoy leyendo es escrito por manos judías. Por manos judías. Me he tomado el tiempo de leerlo y de revisarlo. Y obviamente esto lo enseñé también en una radio y después encontré este documento que corroboraba muchas cosas de las que estaba compartiendo. Y el fin de esta enseñanza es que no se preste a confusión ciertas cosas,
porque se presta confusión el hecho de que una persona que usted conoció como pastor ahora diga que es rabino, o una hermana que enseñaba la Biblia se llame ahora Morá, o no sé, o que conoció a ciertos judíos que le dieron unas clases y ya piensa que conoce todo el judaísmo. No conoce todo el judaísmo, solamente de conversación. Digo esto porque es muy diferente que un rabino que nació en Europa con costumbres alemanas con un rabino que nació en una comunidad etíope. Son personas que piensan diferente, aunque la esencia es la misma, piensan diferente por la cosmovisión del mundo en que crecieron. Tan así que cuando usted va a Israel, la comunidad etíope o de judíos de otros lados que son morenos, no tienen mucha comunión con nosotros. Tienen sus propios pensamientos y sus interpretaciones que no necesariamente son enemistad, pero tienen sus propias apreciaciones. Nosotros podemos creer, como lo hicieron ellos, así está bien. Pero tengan en cuenta que son distintas comunidades que realizan la misma fiesta con su propia cosmovisión, pero con la misma finalidad en esencia. Entonces, son cosas que es importante saberlo. Lo que nosotros vemos mayormente son las tradiciones como en Europa las han creído. Pero no todos tienen la misma cosmovisión o el mismo punto de vista, a pesar de haber nacido en Europa. Lo mismo puede pasar en Latinoamérica. Y lo mismo pasa con las colectividades en África, y sobre todo aquellas tribus que después han ido descubriendo que son hebreos. Tienen sus propias formas de realizar las fiestas, para que podamos entender este asunto. Pero no es lo mismo un rabino etíope con un rabino europeo. No es lo mismo. No va a ser lo mismo por donde usted lo mire. Entonces, tenemos que aclarar ese asunto. No es bueno que un pastor se haga pasar por rabino. No es bueno. Desde mi punto de vista, de lo personal y también de lo moral, diría yo, no es bueno. Así que tenemos que es una figura netamente farisaica. ¿Sí? Bien. Es una figura netamente farisaica que en sus orígenes hacia el siglo III antes de la era común o antes de Cristo perseguía desplazar a los falsos sumos sacerdotes del partido Kat Raj Laka o saduceo a través del culto sinagogal. Pero desde el año 70 después de Cristo o después de la era común, tras la desaparición del segundo templo a manos del Imperio Romano, que es el conocido como el Imperio Impío, es que logró instaurarse el rabinato como la nueva autoridad y escuela espiritual de los judíos. Es ahí donde se empieza a elaborar todas las tradiciones con el transcurrir del tiempo como la conocemos hoy. O sea, al destruirse el templo, los rabinos o los fariseos tomaron el control de todo lo que es el judaísmo y se creó un judaísmo netamente rabínico, netamente farisaico. Es lo que tenemos hoy en día en esencia. ¿Cómo se conoce el judaísmo hoy en día? Es netamente farisaico y rabínico, si así lo quiere llamar, y es ahí donde el rabinato decreta que el judío es hijo por la madre. Bíblicamente no es así, pero ellos agarran elementos bíblicos para decir que es así, pero sabemos que históricamente no era así. Ahora no sabemos bajo qué términos ellos están usando la Biblia para decir que el judío es hijo por la madre. Esto es así algo que no se puede romper porque ya tiene muchos siglos. Así que de manera que si este pastor que dice que es rabino descubren que no es judío, que no es hijo de madre judía, pues no es rabino. Ya está así de simple. Es el asunto. Se corre mucho riesgo con este tipo de cosas que puede estar trayendo muchas consecuencias lamentables y que mucha gente puede terminar herida. La razón de este estudio es para que seamos honestos. Mucha gente puede terminar herida y hasta se puede sentir engañada y utilizada si realmente estas personas descubren que sus apellidos pueden tener raíces judías y ellos realmente no lo son, porque sabemos que en el transcurso del tiempo muchos judíos les regalaron sus apellidos a personas que no tenían apellidos. Este es el riesgo que se corre
y la desilusión que puede existir mañana más tarde cuando descubres que tu rabino no era un rabino, sino que era un simple pastor que se hizo pasar por rabino. Dios tenga misericordia de nosotros y que realmente seamos honestos con las cosas que hacemos, ¿no? Algunos, para poder enseñar, se convierten al judaísmo, ya son judíos y comienzan a atacar a la iglesia y a atacar a los pastores. En el peor de los casos hacen convenios para poder enseñar en la iglesia y ser vistos como judíos, y que no quieren que le llamen maestro, sino que le digan moré. Eso también es una cosa tirada de los pelos, ¿no? Conozco personas que hacen eso y que realmente es triste, y tampoco no quieren que los critiquen cuando se les dice algunas cosas que a ellos no les gustan, pero estamos en el mundo, ¿no? Así que hay democracia hasta para molestarse. La historia. En la antigüedad llegaron a existir 3 denominaciones de origen: el Rabán, exclusivo de las escuelas de Hillel el Viejo; Rabí, de las escuelas galileas; y Rak, de las escuelas orientales de origen y tradición babilónica. Los últimos se distinguían por el rito de la ordenación. En Galilea no se requería shmijá o shemijá, que es la imposición o imposición de mano, mientras que en la otra sí. De esta manera eran conocidos los dirigentes de las sinagogas judías, aunque a otros todavía no ordenados, pero reconocidos, se les llamaba Talmid Jajam, o discípulos del sabio, o alumno del sabio, y en ocasiones Abba, padre. ¿Por qué se le llamaba padre? Porque todo aquel que enseña la Torá y tiene autoridad sobre las enseñanzas es conocido como un padre. En los últimos siglos se ha vocalizado la expresión rabino, mi maestro. Esta expresión se ha venido usando gradualmente como título de respeto. El sufijo prenominal i o mi ha perdido su significado por el frecuente uso del término. Hoy en día un rabino es un maestro experto en ley halajá judía y en la interpretación de la Torá, Midrash, el bendito Zohar y otros libros que se leen comúnmente en Israel, pero que son de dominio netamente rabínico. En las comunidades cristianas, o mesiánicas, no hay ese dominio. Ahora, si es realmente un rabí que aceptó a Yeshua como Mesías, él va a tener dominio de estas cosas y va a saber de qué está hablando y a qué se está refiriendo. Otra cosa, va a tener dominio del hebreo, pero enseñando desde la raíz. Quiere decir que él va a desglosar la raíz, tanto en número, como en interpretación, como en profecías ocultas, etc. Pero no porque yo conozca la palabra Berechit, ya sé y la pronuncio hebreo, ya significa que yo soy un rabino, o porque pronuncio la palabra Dabar, o porque digo Yeshua, o porque digo Goel o Gadol, ya soy un rabino. No. O porque ya sé despedirme en hebreo, o sé saludar en hebreo, ya soy un rabino y conozco las raíces. No nos engañemos, no es verdad eso. Usted solamente conoce, a usted le dicen y usted repite, pero no significa que eso lo lleve a usted a ser un rabino, por más que yo lea el Sidur. Yo acá en casa tengo un Sidur de fiestas, y porque yo leo el Sidur, no significa que yo sea un rabino. ¿Quién me eligió como rabino? Ese es el punto, ¿no? O porque viene alguien que dice que es un rabino mesiánico y ora por mí, me pone la mano y dice, ya tú eres rabino, yo ya soy rabino. No, bajo ningún término, porque esa es obra de la nación hebrea. ¿Sí? O porque alguien puso una yeshiva o yeshiva judía mesiánica y yo estudio ahí, ya salí rabino. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Puedo ser un estudiante y ya está. Y me egreso como ministro, porque lo que se va a predicar es a Yeshua. Entonces soy un ministro ordenado bajo los términos de Yeshua o de Jesús. Para ser honestos y sinceros. Bien, este término también se le aplica al jefe de una sinagoga. Rabinar era el término que se usaba en la Edad Media para denominar la degollina, acto según el rito judío, lo cual convierte la carne del animal en kosher o acto para el consumo. El rabinismo es el equivalente a exégesis judía, o sea, la interpretación de los textos de la Torá según las normas tradicionales de la exégesis, extensamente usada en el judaísmo tradicional. Hoy por hoy, la preparación de un rabino incluye una carrera profesional en cualquier área, estudios judaicos en yeshiva por unos 3 años y medio, un examen psíquico de conducta,
un año de servicio al lado de un rabino en ejercicio, que tenga experiencia y que sea un gran sabio, y de manera ineludible estar casado para ejercer funciones en una sinagoga. Debe hablar hebreo y por lo menos algo de arameo, así como estar especializado ya sea en degüello de animales, según la kashrut, o en milá, circuncisión, entre otros. No puede una persona que no ha sido ordenado como rabino hacer la circuncisión. Hay pastores o expastores que ahora se hacen llamar rabinos, que comprobadamente no son judíos, y hacen la circuncisión. Eso va en contra de la Torá. Va en contra de la Torá. No puede un expastor venir y circuncidarte. Yo no puedo circuncidar a nadie. Es la autoridad rabínica del Estado de Israel, los únicos capacitados para hacer eso, inclusive para el degüello de animales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Todo esto que estoy compartiendo, lo quiero compartir de buena fe, es para que no se preste a confusiones ni a engaños que lamentablemente se están dando en nuestros días. Si usted cree en Yeshua, asiste a una comunidad mesiánica, gloria al Eterno por ello, pero no dé más pasos en aras de otras cosas, porque puede traerle confusión a la gente que está a su lado. Yo le digo, yo he escuchado a mucha gente que se siente engañada y cree que todo lo que se enseña es herético. No es así. Yo creo que lo importante es la honestidad de la persona y decir, bueno, soy judío, pero no soy rabino, soy una persona que quiero enseñar las escrituras a todos aquellos que han aceptado a Yeshua y que conozcan las raíces hebreas y explicar ciertas cosas ocultas de las cuales ahora tengo conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, actuar con honestidad. Eso no te va a quitar la santidad y no te va a sumar más ni a quitar menos, pero simplemente te va a mostrar como una persona íntegra, una persona verdadera, una persona que realmente está enseñando las cosas del Eterno como deben ser. Así que el rabino es un maestro que interpreta los textos sagrados, sobre todo los del judaísmo. Es un jefe espiritual de una comunidad judía. El Rat es el más grande, elevado, el que sabe mucho, el de más alto rango. También se le llamaba rabino a un alto oficial u oficial del ejército. También rabino significa amo de un esclavo o de un discípulo, originalmente mi amo. El verdadero rabino no cobra por sus servicios, sino que se dedica a enseñar la Torá y del hebreo. Es un conocedor profundo de las tradiciones judías, conocedor de las cosas legales, halajá, de Israel. El rabino moderno se dice que casi no conoce. La palabra rabino no conlleva un mérito espiritual. Escuche, la palabra rabino no conlleva un mérito espiritual, ni personal dentro del judaísmo, no tiene méritos especiales. Esto es para que se sepa bien. En el mesianismo muchos lo ven como algo especial, pero no es así. Generalmente la gente tiene un concepto erróneo de lo que es un rabino. Si le preguntamos a la mayoría de los judíos, en este caso a los judíos, nos dirán probablemente que el rabino es el Hassán, que canta hermoso, aquel que conduce el servicio religioso, aquella persona que habla elocuentemente los viernes en la noche, una persona con buenas dotes histriónicas o muchas otras cosas. La verdad es que muchas de estas cosas son parte de la personalidad de muchos rabinos y contribuyen en su labor, pero no representan la esencia misma de lo que es un rabino. De hecho, estas caracterizaciones difieren de lo que enseña la tradición judía al respecto. La palabra española rabino proviene del término hebreo rab, que significa maestro de Torá. Entonces, ¿qué sucede? Llega una persona al mesianismo, ya no quiere leer el Nuevo Testamento o Beri Hadashah, y solamente quiere autodenominarse como una autoridad de la Torá. Pero realmente dejamos a cada uno con sus cosas, pero yo creo que algunos han sobrepasado el límite de la realidad. No más palabras, porque esto es lo que se ve hoy en día. Así que vemos entonces que la labor principal de un rabino es enseñar Torá, que viene de la raíz de la palabra orá, que significa enseñar, y también es parte de la palabra orim, padres. Son los padres que deben enseñar el judaísmo, y no ser un simple funcionario que celebra matrimonios y da sermones los viernes en la noche. Pero la palabra rabino también significa poderoso, grande, es decir, un rabino es una persona que ha alcanzado una grandeza espiritual, se ha purificado y es un excelente ejemplo para todos nosotros.
se ha elevado en el campo de lo psíquico espiritual. En otras palabras, tiene un grado de vida espiritual muy alto. El siguiente pasaje del Talmud nos explica claramente estas dos funciones que cumple un rabino. Si el rabino, se asemeja a un ángel de Dios, entonces permite que te enseñe Torá. Pero si no lo es, si no se asemeja a un ángel de Dios, no dejes que te enseñe Torá. Esto lo encuentras en el Tratado de Moed Katan 17. Este es algo muy interesante. Es muy interesante. El Talmud nos reitera en este pasaje que la labor principal de un rabino es enseñar Torá al pueblo, y que éste debe tener la grandeza espiritual semejante a la de un ángel de Dios. ¿En qué sentido? Que los ángeles son fieles en todos los aspectos, y el rabino tiene que ser fiel en todo su comportamiento. Vuelvo a repetir, no porque yo me ponga un kipá o me ponga el talit, yo soy un rabino. No, hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. ¿Cuál es el concepto de ángel en el judaísmo? Frecuentemente cuando escuchamos que alguien habla de ángeles, nos imaginamos a un ser alado portando arco y flecha, que vuela en el aire. La explicación jurídica del ángel es mensajero. O sea, aquí tenemos ya con claridad que el rabino debe ser un mensajero. En este caso, el rabino es un mensajero de las tradiciones judías creadas por otros grandes rabinos de la historia, que no voy a mencionar nombres, pero grandes rabinos de la historia que tuvieron una gran influencia para preservar el judaísmo hasta nuestros días. De manera que, por eso, que una persona que es pastor se haga rabino, no está aportando a la tradición judía, pero puede adquirir conocimientos grandes y gloria a Dios por ello, pero no significa que sea un rabino, porque el rabino tiene que ver solo con las tradiciones judías. Puede conocer la historia de Israel y hablar 10, 20, 50, hasta 1000 palabras en hebreo, pero no quiere decir que este ex pastor, ahora llamado rabino, tenga conocimiento de la tradición judía, ¿no? O que haga el Pesa o que haga las fiestas, no implica que sea un rabino, simplemente es un pastor conocedor de las cosas judías, pero no de la tradición a profundidad. Esto que quede claro, y sin ánimo de atacar a nadie, simplemente llamar la atención a la cordura, que tengamos cordura y que nos dirijamos con respeto a las personas. Bien, del mismo modo, es un mensajero, enviado del Creador. La cualidad esencial del ángel es su fidelidad, de lo que estábamos diciendo, en el cumplimiento de la misión encomendada por el Todopoderoso. El ángel cumple la voluntad divina. Para el rabino, la voluntad divina es que él enseñe los misbot, o los mandamientos, y que preserve la tradición judía, según él, como el Eterno se la entregó a Moisés en el Sinaí. Lejos de esto, si un rabino llega a creer en Yeshua, para el rabinato puro, para el verdadero rabinato, implica que se salió de las tradiciones, es un hereje y está apartado. Hasta se dice que su alma se ha perdido. Es importante saber eso. Todo judío que cree en Jesús es considerado un alma perdida, ¿no? Así que por más que usted haya descubierto algo, que su tío, su tatarabuelo fue judío, usted un cristiano, un mesiánico, para el judaísmo usted es un alma perdida. Así de simple, así está escrito, y eso no lo he inventado yo, es así. Entonces sepa usted en qué línea está. ¿En qué línea está? Del mismo modo, el rabino se conducirá con fidelidad e integridad en todos sus caminos, en cumplimiento de la enseñanza de Dios y de su palabra, en forma fiel e íntegra hasta asemejarse a los ángeles. Por lo tanto, continuando con este principio enunciado en el Talmud, vemos que el rabino debe poseer ciertas cualidades que le permiten cumplir con estas dos funciones. En primer lugar, debe ser un gran erudito de la Torá. Yo no soy un erudito de la Torá, tampoco puedo fingir serlo. No puedo fingir por 100 o 200, 500 o 2000 o 3000 palabras hebreas que sepa. No debo fingir ser un erudito de la Torá. Simplemente aprendí algo de la Torá. Es decir, debe conocer perfectamente el Tanaj, la Mishnah, el Talmud, el Shulchan Aruch, el código de ley judía, y debe ser versado en todos los conceptos de la filosofía judía. De lo contrario, ¿cómo podrá enseñar Torá al pueblo judío? Segundo, el rabino debe basarse únicamente en estas fuentes para guiar a sus discípulos y congregantes. ¿Cuáles son las fuentes? Las que ya hemos citado: la Mishnah, el Talmud, el Shulchan Aruch, el Tanaj y otros libros sagrados más.
Segundo, el rabino debe basarse únicamente en estas fuentes para guiar a sus discípulos y congregantes. En nuestro mundo actual, los judíos están bajo una terrible influencia de una multitud no judía, ya sea por la televisión, películas, periódicos, revistas, medios sociales y lugar de trabajo. Trabajan con no judíos, comparten con barrios e interactúan intensamente con ellos. Por esta razón es necesario que el rabino sirva de contrapeso para esta fuerte tendencia a la asimilación que encontramos en nuestra sociedad, incluido los religiosos. Aquí tenemos esto, ¿no? Los religiosos también se incluyen en la asimilación. O sea que el rabino, su trabajo es que no haya influencia ni siquiera religiosa en la vida judía, porque para él es traicionar los principios que el Eterno, Hashem Elohim, el Shaddai, le entregó a Moshe o a Moisés en el Sinaí. Ese es un rabino. Por eso que todo mesiánico no es visto en Israel como rabino. No les interesa. Para ellos son personas que se están disfrazando y se hacen pasar por judíos. Esa es la realidad cruda, aunque a algunos no les guste. Yo creo que uno debe usar la cordura y decir, bueno, soy un pastor o un roé, bueno, ya quiere decir que es roé, y que aprendí cosas de la Torah, y bueno, estoy enseñando porque he descubierto que Yeshua es judío, o descubrí que soy judío, pero soy pastor, etcétera. ¿Cuántos judíos son pastores y enseñan las cosas judías y siguen siendo pastores en las iglesias, pero enseñan las cosas judías? Y están los que realmente son rabinos, que aceptaron a Yeshua y que siguen enseñando toda la tradición relacionada con Yeshua. Pero que hay conflicto, que hay dilema entre uno y otro bando, lo hay, existe. Porque hay una cosa que se debe entender antes de que termine esto: el judaísmo no va a desaparecer. No va a desaparecer. Porque todas las profecías se tienen que cumplir. Todas las profecías, que en algún momento Dios nos permita hablar sobre ello, se tienen que cumplir porque lo escrito tiene cumplimiento. Termino con esto. Cuando una pareja casada pide orientación matrimonial al rabino, quiere resolver su problema desde una perspectiva judía y no mediante una interpretación psicológica secular. De lo contrario, le bastaría consultar con un psicólogo. O sea, todos los problemas se resuelven con la Torá. Entonces el rabino no solo debe enseñar los textos clásicos del judaísmo, clásicos de tradición, sino también emplearlos para resolver los problemas de la comunidad, de la colectividad. Si usa para ellos textos no judíos, estará engañando a sus alumnos, a las personas, a sus congregantes, porque estos pensarán que se les está hablando desde un punto de vista judío. La Torá posee toda la sabiduría del mundo y allí siempre encontraremos solución a nuestros problemas. Por último, un rabino debe actuar como un siervo fiel de Dios en todas sus tareas. Es una característica difícil de encontrar. Debe tener un alto grado de integridad moral para servir de ejemplo a sus discípulos. Y dentro de lo moral entra el no engañar a quienes nos escuchan. No engañarlos. Así como algunos se hacen pasar por profetas, por apóstoles. No hay que engañar a la gente. Uno se debe dedicar a enseñar. Bueno, también debe cumplir cabalmente con las misbot, o sea, mandamientos o preceptos de la Torá, para poder así elevar a sus alumnos a su mismo nivel. O sea, quien funge de rabino, o un maestro, un pastor, debe tratar de elevar a las personas a su mismo nivel de vida espiritual para que ellos sean una continuidad de las enseñanzas bíblicas. Si no es así y los mantiene a bajo nivel, que tú te quedas ahí y yo sigo acá, habrá errado el blanco y habrá errado también en su función como guía espiritual. Concluimos entonces que el rabino no solo debe vivir de acuerdo a todas las reglas contenidas en el código de la ley judía, que es el Shulchan Aruch, sino también esforzarse para perfeccionarse en el cumplimiento de cada una de estas leyes. Ahora, cuando vemos a Yeshua como rabino, él dice que cuando el alumno, el discípulo es perfeccionado, llega a ser como su maestro. Llega a ser como su maestro. Y acá, este rabino que escribió esto dice que un rabino debe elevar a sus alumnos hasta su mismo nivel. Y este es el punto, que si una persona es un líder espiritual, debe hacer que las personas lleguen a su mismo nivel para la continuidad de lo que él está enseñando. Por lo tanto, aunque todos los miembros de la congregación observen estrictamente los mandamientos del Shulchan Aruch, podrán aprender aún con su rabino a perfeccionar cada una de las misbot o mandamientos o preceptos. Entonces, a nuestra pregunta, ¿qué es un rabino?, podemos responder claramente que un rabino es un maestro y un gran líder espiritual, y no un mero funcionario o persona con dotes histriónicas,
que celebra matrimonios y dice hermosas palabras desde el púlpito, etc. Es difícil encontrar un rabino con las características que describimos anteriormente, pero si una persona es sincera y está realmente interesada, encontrará un rabino noble y confiable, aunque la búsqueda sea larga. Bueno, shalom a todos, y entendamos que esta enseñanza lo que busca es la integridad y honestidad de nuestras funciones, sin ánimo de crítica, aunque realmente tómelo como una crítica constructiva. Si usted fue un pastor, no diga que es rabino. Si usted es un maestro, no diga que es un more, simplemente es un maestro. Y por más que usted sepa muchas cosas y que se reúna con maestros judíos, no significa que usted ya es un judío totalmente. Puede ser una persona que ama las cosas de Israel. Y normal, eso no hace daño. Pero seamos honestos delante de nuestro Dios y respetemos al Eterno en nuestras funciones. Respetemos al Eterno para que no decepcionemos a ninguna persona en nuestra vida. Que las personas que nos rodean estén sanas espiritualmente y emocionalmente y que no caigan en una confusión que puede traer consecuencias agradables por más que nuestras intenciones sean buenas. Shalom a todos, que el Señor los bendiga y los guarde y que los fortalezca en su vida espiritual en Yeshua nuestro Mesías. Amén.